Las niñas, los niños y los adolescentes en México enfrentan el segundo año de pandemia de COVID-19 en medio de desigualdades sociales, discriminación y violencia. Así lo documenta el informe Balance Anual 2021, Discriminación y Violencia contra la Niñez durante la Sindemia, publicado por la Red de los Derechos de la Infancia, la Redim, y el cual fue entregado al gobierno federal en el marco del Día de Reyes. Para hablar acerca del tema, en la línea telefónica, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarles a todo el auditorio de Imagen Noticias. Muchas gracias por dedicarle este espacio a la niñez después de ayer, que fue un día en el que pensamos tanto en ellas y en ellos, ¿no? Claro. Tania, pues coméntanos un poco acerca de lo que descubrieron estos hallazgos después de hacer pues este balance de 2021. Sí, por supuesto. El día de ayer en Palacio Nacional todavía no amanecía y un grupo de reinas magas, las tres reinas magas, fueron a entregar al jefe del Ejecutivo este balance para darle un poco de pista sobre qué es lo que se tendría que hacer con la niñez, porque cerramos el año pasado con varias amenazas a las instituciones públicas dedicadas a los derechos de niñez y adolescencia, la desaparición formal del CIPINA, desaparición formal del INDESOL, Uh -huh. el CIPINA sin titular desde marzo de 2021, una iniciativa para subsumir el CIPINA al Sistema Nacional DIF y otras muchas circunstancias en presupuesto y en diseño de instituciones que ponen en jaque la capacidad del Estado para garantizar derechos a niñas, niños, adolescentes. Y esto es preocupante, sobre todo en un contexto en el que documentamos distintas afectaciones a sus derechos y a su derecho a un desarrollo pleno de una vida digna, como fue el derecho a la salud en mitad de la pandemia. Observamos caída en las vacunaciones de enfermedades del esquema básico, falta de cobertura en medicamentos para enfermedades graves, como pudo ser el cáncer, hay que recordarlo el año pasado. También algunas deficiencias también en términos de atención oportuna a la salud que implicaron que perdieron la vida a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, por consecuencia de estos tumores, o hay que recordarlo también, 82.237 niñas, niños y adolescentes habían sido infectados por COVID en México hasta diciembre del año pasado. Entonces, el derecho a la salud no sale muy bien. El derecho a la alimentación tiene también sus riesgos ahora que retornamos a las escuelas, y es importante recordar que en este año de pandemia ya aprendimos que la pandemia mezclada con otras situaciones sociales u otras comorbilidades, como puede ser el alto índice de obesidad en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, esos ambientes que propician la obesidad, pues poder instalar ambientes saludables en las escuelas se convierte en algo vital, ¿no? Ahora sí Uh que -huh. comprendimos qué tan importante puede ser esto. Entonces, un llamado a que se incluya, como se comprometió el presidente, en la currícula básica de educación, la materia de vida saludable. Orfandad por COVID fue otro de los elementos que observamos. The Lancet, esta revista científica, tuvo que llamarnos la atención a falta de datos oficiales que desde México se hayan hecho con la ausencia de un censo sobre orfandad por COVID. La cifra un poco era que 178,000 niñas, niños, adolescentes podrían haber perdido a uno o a ambos padres. Y si esto se va a cuidadores primarios será mucho más, ¿no? Entonces, necesitamos también urgentemente retomar los trabajos de un censo de orfandad por COVID para dimensionar y atender el problema. Regresamos a las escuelas el año pasado, pese a que el mundo adulto no quería, el mundo de niñas, niños sí quería, 7 de cada 10 niñas y niños querían regresar, las personas adultas no. Y bueno, con mucho gusto comprobamos que la niñez nos dio una lección, sí comprenden lo que están viviendo, sí son capaces de mantener la sana distancia, las medidas de bioseguridad, y es más bien el mundo adulto y cuando nos abstenemos de mantener alta la guardia con los cuidados lo que está generando contagios. No fue el retorno a las escuelas lo que propiciara más contagios, y es positivo haber vuelto a las escuelas porque por hoy son un espacio de protección de violencias, de embarazos tempranos, de oportunidad de reclutamiento, de estar en las calles y tener que trabajar. La escuela sigue siendo un espacio de protección para la niñez Uh y -huh. la adolescencia. Documentamos también graves violaciones a derechos humanos, como puede ser el caso del reclutamiento por parte de la delincuencia o del crimen organizado. En un estudio que hicimos, calculábamos que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes podrían estar en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos. Y si hablamos de desaparición y desaparición forzada también, en 2021, 12 niñas, niños y adolescentes fueron reportados cada día como desaparecidas. Afortunadamente la mayoría de los casos son localizados, pero hay que decir que uno de cada 100 personas son halladas sin vida. En el caso de niñas y niños,
son hallados sin vida 1 de cada 100, y 20 de cada 100 continúan desaparecidas todavía, con una especial atención a las mujeres, que representan el 55% de las desapariciones de niñez y Sí. adolescencia. Entonces, violencia de género también atravesando las violencias y la niñez. Oye, Tania, pues es muy lamentable, ¿no? Uno creyera que conforme avanza el tiempo, conforme pues se implementan nuevas políticas de protección a favor de la niñez, pues las cosas mejorarían, pero pues estamos viendo que esto avanza muy lento. Avanza muy lento y ya Ujú, nos estaba dando pistas de esto ujú, el Coneval cuando hace su estudio sobre el avance de la pobreza, una progresión entre 2018 y 2020. Niñas, niños y adolescentes fueron el único grupo de población que incrementó sus grados de pobreza y de pobreza extrema. ujú. Entonces, claramente la acción del Estado no está logrando garantizar estos derechos en este grupo de población y nos parece que es un grupo de población que no está contando con el interés público ni con la inclusión absoluta. El caso de la vacunación, por ejemplo, el hecho de que se les haya excluido de la campaña de vacunación, pues resulta muy lamentable y poco positivo en este sentido. Y también la falta de comprensión y de buen uso de las instituciones públicas que han sido generadas, como puede ser el caso del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que es un sistema que deriva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez deriva de lo que le mandata al Estado mexicano la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, este sistema está armonizado y costó mucho trabajo y fue un enorme esfuerzo por años o quizá décadas de sociedad civil, de organismos internacionales, y hoy por hoy tenemos un CIPINA Ujú. que hay que decirlo, desde el momento de su creación y durante los primeros años de vida que tuvo, logró sentar a la mesa a distintos actores y a las cabezas de las principales instituciones, Sí. entendiendo que la niñez tiene que ver con todo, que no puede ser solamente una institución la que se encargue de la tercera parte de la población. Estamos hablando de 38,5 millones de personas en nuestro país. Entonces, es un momento también oportuno para que Ujú. si el diseño de estas instituciones ha logrado tener buenos balances, tanto organismos internacionales como agencias de Naciones Unidas han valorado positivamente este CIPINA, pues bueno, tendría que seguir funcionando y no solo desacreditarse, Sí. fortalecerse, acompañarse con mucha mayor claridad de esa voluntad política, con mejores presupuestos y probablemente así veríamos que esta ruta que sí tenemos trazada, en el balance también lo hacemos, no solo hacemos un diagnóstico de lo malo, sino propuestas de lo bueno, con esa voluntad fortalecida, con los adecuados presupuestos y con el llamado a todas las instituciones y con el hecho de que presida, el presidente de nuestro país es por ley el presidente del CIPINA y tendría que sesionar un par de veces al año, probablemente con esa señal política y de voluntad podríamos encontrar avances más claros y mejores cifras para esto que dejamos como balance del 2021. Claro, pues sí, muy, muy interesante. Me quedan 20 segunditos, Tania, rápidamente. ¿Dónde podemos ver este estudio? Tus redes sociales. Ujú, Las redes sociales de Redim son Derechos Infancia México. Búsquenos, lo subimos ya a nuestra página ujú. derechosinfancia.org.mx y en nuestras redes sociales hay muchísimos datos. Esperamos que les sean útiles y que a las y los tomadores de decisiones también les dé algunas pistas de hacia dónde orientar el quehacer público. Perfecto, pues muchas gracias, Tania, por la conversación. Gracias a ustedes por el espacio. Muy buen día. Muy buenos días, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim.